Buscamos allí Mateo capítulo 10 y vamos a estar leyendo a partir del versículo 26. Si leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en esta mañana. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden ¿qué? No pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Saltamos al versículo 32 y dice 31: así que no temáis, mas valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, ¿qué pasará? Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano, Señor, que ha llegado hasta este lugar. Y te damos gracias, Señor, aún por aquellos que no han podido llegar, o aquellos, Señor, que tienen dificultades y situaciones, Señor, y que se les impide llegar hasta este lugar. También sé tú con ellos, Señor, de manera especial. Te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Ella es ese bálsamo, Señor, que llega y llega como ese refrigerio, Señor, hasta nuestros huesos, Señor. Que sea tu palabra, Señor, tocando nuestras vidas en esta mañana, Señor, hasta lo más último de nuestro corazón, hablándonos y ministrándonos. Y que en esta mañana no solamente seamos oidores olvidadizos de ella, Señor, sino hacedores de ella cada día de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias en esta mañana y a ti te decimos amén. Usted puede sentarse, hermano. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozaron? Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos se van a seguir gozando? Amén. Que su gozo no se quede ahí limitado. Amén. Estuvimos leyendo a partir del versículo 26. ¿A quién se debe temer? Y antes de ir a estos versículos, vemos anteriormente en el capítulo de Mateo, en el capítulo 10, cuando el Señor manda a los 12 discípulos a que prediquen el evangelio, que se vayan a otras ciudades a extender la palabra del Señor, y allí se iban a topar con muchísimas situaciones porque tenían que sanar enfermos, tenían que reprender endemoniados, tenían que hacer todo por cuanto el Señor había hecho. Ellos tenían que hacer lo mismo. Así que la tarea no iba a ser tan fácil. Amén. Y mientras estaba dando esta misión a los 12, el Señor mismo se encargó de darle instrucciones específicas y decirle a cuántas cosas se iban a tener que enfrentar, por lo cual no solamente les dijo lo que tenían que hacer, sino que también les dio las indicaciones acerca de todo lo que podía ocurrir en medio de su caminar y en medio de su misión. Por lo que en el versículo 16 le dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Aleluya. Sed pues que prudentes como serpiente y sencillo como paloma. Ustedes van a estar, imagínense, una oveja entre lobos. Usted nunca ha pastoreado ovejos. Cuando uno sale con una manada de ovejos, usted tiene que tener cuidado de la serpiente que le pueda picar la patica, de cuando ella brinca la cerca y se engancha con un clavo en la punta del casco,
Y no solamente eso, usted tiene que tener en cuenta también que muchas veces cuando ellas se van lejos, se topan con árboles, con plantas que tienen guisazo. ¿Algunos conocen el guisazo aquí? El guisazo es ese guisazo gordo que muchas veces había en la planta de guisazo, que su raíz incluso sirve para los dolores en los riñones. Usted arrancaba la raíz de esa mata y usted la hervía, usted se la tomaba y servía para la infección del riñón, para el dolor de riñón. Así que lo que podía servir para también ser estorbo de una oveja también podía ser saludable incluso para nosotros usarlo. Así que muchas veces cuando los cachorritos más pequeños, los ovejitos más pequeños se iban detrás de la manada, se iban detrás de sus madres, al ser tan pequeños eran los que más guisazos agarraban en su pelo, en su piel. Así que una vez que nosotros llegábamos a la casa, teníamos que agarrar una tijera y empezar a recortar todo ese pelo lleno de guisazo, porque le hincaba y le molestaba. Por lo tanto, el ovejito siempre se pasaba gritando por el hinco de cada guisazo. Así que le estaba diciendo, ustedes van a ser como lobos, aleluya. Yo los voy a enviar como ovejas en medio de lobos, hermano, porque sus discípulos se iban a tener que enfrentar a muchas cosas que ya Jesús mismo se había enfrentado. Se iban a tener que enfrentar contra los mismos fariseos, contra los mismos escribas, contra todos aquellos que conocían de la palabra pero no la vivían, conocían de la palabra pero no la aplicaban, conocían de la palabra pero vivían contrariamente a lo que decían las escrituras. Así que su conocimiento venía a ser simplemente conocimiento. Y acuérdense que el jueves estuvimos hablando acerca de no basta solo con conocer la palabra, sino con vivirla. Amén. Y también les dice, sed pues prudentes. O sea, ustedes van a ir a una tarea encomendada. Ustedes simplemente vayan y hagan lo que tengan que hacer, sin hacer mucho ruido, sin hacer mucho escándalo. Usted simplemente párese, predique el mensaje. Si usted tiene que sanar al enfermo, sane. Si usted tiene que reprender al endemoniado, repréndalo, pero salga de ahí y váyase a otra ciudad. No se quede haciendo alegoría de que yo hice, de que yo sané, de que yo liberté. Nada de eso. Sean prudentes. Hablen en el momento que vayan a hablar y después cierren su boca y retírense. Alabado sea el nombre del Señor. Así que no solamente le da estas instrucciones, sino que también le dice, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis. ¿Qué le está diciendo? Si en algún momento, en medio de esta misión, a ustedes lo capturan, lo meten preso, lo entregan a las autoridades, ustedes no se preocupen por cómo y qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y ahí entramos a la justificación, porque muchas veces cada uno de nosotros vamos a ser entregados como cada uno de ellos. Así como Jesús fue entregado, cada uno de nosotros al ser cristiano, en medio de esta nación, en medio de este mundo contaminado por el pecado, vamos a ser señalados y vamos a ser entregados. Pero muchas veces cometemos el error de hablar mucho para justificarnos, cuando en ese momento lo que tenemos es que guardar silencio y solamente hablar en el momento específico en el que el Señor nos dé la palabra que tenemos que decir. A veces nosotros como humanos, en medio de la emoción, podemos decir muchas cosas, pero ninguna de esas palabras justifica el por qué usted está allí. Por lo tanto, en medio de ese momento, usted simplemente cállese y preste su oído a escuchar lo que el Señor le va a decir que usted tenga que decir. Él le estaba diciendo a sus discípulos, en cuanto se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis.
no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla por vosotros. ¿Quién tiene que hablar por vosotros? El Espíritu. En la mucha palabra, dice la Biblia que abunda ¿qué? El pecado. A veces en medio de la justificación o a veces en medio de la defensa podemos decir algo que no sea válido delante del Señor. Podemos decir algo que quizás pueda ofender. Podemos decir algo que quizás pueda lastimar, que quizás pueda herir. Por eso usted tiene que estar atento, escuchando lo que el Espíritu ministra a su vida, para de ahí entonces usted hablar. Porque la blanda respuesta quita la ira, dice la palabra. La blanda respuesta quita la ira. O sea que los discípulos iban a enfrentar en momentos de esta misión donde se iban a reverdecer esa ira, donde se iban a alterar, porque sencillamente ellos no estaban haciendo otra cosa que no fuera predicar la palabra de Dios. Y sería injusto que por causa de ellos predicar, así como hacían los fariseos que se paraban en las plazas y predicaban la palabra, o sea, sería injusto que a ellos sí lo dejaban hacer lo que quisieran y que ellos no pudieran proclamar el nombre de Cristo y anunciar las buenas nuevas de salvación. Así que humanamente podíamos verlo como que podía parecer injusto. ¿Cuántas cosas humanamente nosotros podemos padecer que son injustas? Amén. Pero ahí es donde sale de qué espíritu usted es. ¿De qué espíritu usted y yo somos? ¿De los de la blanda respuesta? ¿O de los que ponen la leña para seguir encendiendo el fuego? Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, Él le dice: no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Yo sé que aquí en esta noche, que cada uno de ustedes tenga algo, alguien en su casa que no conozca del Señor. Yo fui la primera cristiana de mi casa. O sea, mi abuela me llevó a la escuela dominical y allí acepté a Cristo. Pero toda mi otra familia no conocía del Señor. Ni mi padre, ni mi madre, ni mis hermanas, ni absolutamente nadie. Cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, fue un amor, y yo digo, yo nací para adorar a Dios, yo nací para servir al Señor. No he vivido otra cosa que no sea eso. Y toda mi familia no conocía de Cristo. Por lo tanto, cada vez que tenía que ir para la iglesia o tenía que dejar algunas cosas para rapidito vestirme, para irme para la iglesia, había muchas cosas que ellos no entendían. Y no la van a entender. Y quizás hoy hay alguno en este lugar que esté pasando por la misma situación, donde usted esté entregando su vida por causa de Cristo, pero haya familia a su alrededor que no entienda lo que usted está viviendo, que no entienda lo que usted está experimentando. Alabado sea el nombre del Señor. Y dice el Señor: el hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, el hijo a la madre. Mire, hermano, viviremos tiempos, aleluya, donde el mismo enemigo se encargará de poner a tu misma familia en enemistad tuya. Simplemente porque no comparte lo que tú tienes, simplemente porque no entiende lo que tú portas, simplemente porque fuiste escogido y te has entregado para servir al Señor, pero eso puede influenciar y traer enemistad dentro del matrimonio, dentro de la familia y dentro de los hijos. Por eso nosotros como cristianos tenemos que tener una balanza. Una balanza, hermano.
donde usted tiene que tener a su familia aquí, pero usted tiene que tener a Dios aquí. Y va a llegar un momento donde usted va a tener que decidir si entre su familia o el Señor. Cuando yo me casé con mi esposo, en medio de unas conversaciones que estábamos teniendo, yo le dije: tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Amo a mi esposo con mi vida. Con mi vida. Nos conocemos desde niños. Pero hubo un momento en que yo le dije: yo quiero que tú sepas que yo te amo con mi vida. Pero quiero que también sepas que amo mucho más a Dios que a ti. El día que tenga que escoger, voy a escoger a Dios. Dejarás tu padre, tu madre, dejarás todo. ¿Por causa de quién? De Cristo. Si tú pones a tu esposa, a tu esposa, a tu hijo, a tu trabajo, a todo lo que tú tengas en ese lugar que solamente le pertenece a Dios, si usted lo pone delante de Él, usted simplemente está dejando al Señor en un segundo plano. Quiero que usted lo sepa. Dios tiene que ser el centro y tiene que ser el primero. El primero. Y Dios mismo se va a encargar de que toda esa persona que no te entendía, de que toda la familia que quizás cuestionaba el vivir en Cristo de parte tuya, va a tener que reconocer que tiene que seguirte, que tiene que seguirte, que tiene que seguirte. Pero todo tiene que estar en una balanza, hermano. Usted tiene que ser buen cristiano, pero buen esposo. Usted tiene que ser buena cristiana, pero buena madre. Usted tiene que ser buen cristiano, pero buen sacerdote de su casa. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando vamos a la Escritura, usted tiene todo aquí. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Así que usted encárguese de antes de usted venir a la iglesia, servir en la iglesia y todo lo demás, dejar la comida en el frío, dejar la loza limpia, dejar el almuerzo adelantado. No sé, lo que a usted le corresponda hacer. Pero su testimonio es el que va a hablar por usted. Lo que hay dentro de usted es lo que va a hablar en medio de su casa y en medio de sus compañeros de trabajo y en cualquier lugar donde usted vaya. Quiero que usted lo sepa. Así que dice: y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vas a ser aborrecido, vas a caminar como oveja entre lobos, pero si eres capaz de aguantar todo eso por causa de mí y perseveras hasta el fin, serás salvo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando os persigan en esta ciudad, miren todas las indicaciones que el Señor le estaba dando a los discípulos. Y nosotros estamos en una tierra donde nos va a corresponder la única misión que nosotros tenemos aquí en el Uruguay, es el predicar la palabra del Señor. Y van a haber lugares donde usted va a entrar, donde usted va a dar la palabra y no va a ser recibida. Yo quiero que usted lo sepa, porque así como le pasó a cada uno de ellos, donde entraron a lugares donde sí recibieron la palabra, donde sí escucharon la palabra, también hubo lugares donde no la recibieron, donde no le recibieron. Así que nosotros en esta nación tenemos una tarea muy importante: predicad el evangelio a toda criatura, predicad la palabra a toda criatura. Cuando os persigan en esta ciudad, ¿qué le dijo? Quédense a discutir ahí, agarren 2 palos y cáiganle a palos. Él le dijo: cuando te persigan en una ciudad, simplemente sacúdete los pies y vete a otra que necesita escuchar la palabra, que necesita escucharlos a ustedes, que necesitan recibir la enseñanza. Alabado sea el nombre de Jesús. Huid a la otra, porque de cierto os digo
que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro. O sea, no esperen que no les va a suceder todas estas cosas, porque si yo lo he padecido, si yo lo he vivido, ahora le estoy haciendo saber que ustedes también lo van a padecer. Amén. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como quien, como su maestro. Simplemente nosotros como hijos de Dios nos basta ser como Jesús. Jesús se humilló, hermanos. Jesús aguantó. Jesús no solamente aguantó los enfrentamientos físicos, sino fue abofeteado, fue escupido, fue señalado. ¿Cuántas cosas no aguantó Jesús? ¿Cuántas cosas no aguantó Jesús? Y teniendo toda la autoridad para defenderse, y teniendo todo el poder para hacer lo que quisiera hacer, no lo hizo. No lo hizo, porque ¿dónde entonces quedaría el testimonio? ¿Dónde quedaría el propósito de Jesús sobre la tierra? ¿Qué enseñanza quedaría para los discípulos? Por eso le dice allí: bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no les temáis. Cuando nosotros hablamos acerca de este temor, del temor que trata del miedo, de terror, de angustia, de espanto, de pánico, de pavor, es ese temor que te paraliza a hacer algo. Y el Señor le estaba diciendo aquí: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, hacedlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo en las azoteas. Dice que el temor es la reacción emocional a una amenaza percibida. El miedo muchas veces se manifiesta ante la presencia del peligro. Imagínense que usted vaya caminando ahora y a la entrada de la puerta o a mitad de la calle a usted le salga un pastor alemán o un bull terrier, para así decirlo, y que el perro comienza a atacarle, a ladrarle. ¿Cuál es la reacción que tendemos a hacer? ¿Cuál es la reacción? Algunos corren, pero dicen que correr es más peligroso. ¿Cuál es la reacción que se tiende a hacer? Quedarse quieto. El perro está ladrando, pero si usted corre para allá, usted sabe que el perro le va a caer atrás. Amén. Pero si usted se queda quieto, usted tiene la opción de que el dueño salga y lo calle, o de usted agarrar una piedra y tirársela, o de tal manera que el perro, mire, desaparezca. Pero la reacción automática es usted quedarse de pie, quieto. ¿Por qué? Porque usted tiene miedo, ¿verdad? Hay que tener valor. Cuando usted tiene miedo, hermano, el miedo lo que hace es que te paraliza. Cuando usted tiene miedo, usted tiene temor a avanzar. Cuando usted tiene miedo, usted se siente detenido. Cuando usted tiene miedo, usted no piensa en ninguna de las alternativas para usted salir delante de ese perro. Porque todas las opciones humanamente que usted pudiera imaginarse, en ese momento el miedo se la va a quitar de su mente. Usted simplemente va a quedar en blanco, paralizado ante el perro. El Señor le estaba diciendo a los discípulos: no temáis, no tengan temor. ¿Por qué el Señor le dice a los discípulos no temáis?
El Señor lo conoce todo, hermano. ¿Usted cree que el Señor no sabía todas las interrogantes que sus discípulos tenían en su mente? Pero ¿cómo este hombre nos va a mandar a otras ciudades a hacer lo mismo que él hace, cuando nosotros hemos sido testigos de todo lo que le han hecho a él? ¿Cómo este hombre nos va a mandar a ir a otras ciudades con esta tarea, en esta misión? ¿Y si nos encarcelan? ¿Y si nos meten presos como Juan el Bautista, que vivía de prisión en prisión, de prisión en prisión, de prisión en prisión? Todas esas interrogantes, hermano, las tenían sus discípulos en su mente. Y el Señor, conociendo a sus discípulos, porque cuántas veces no tuvo que corregirles, cuántas veces no tuvo que tratar de abrirle los ojos y de direccionarlos y de decirle, y aún así muchas de las cosas sus mismos discípulos no las entendían. Sin embargo, Él le dice: no temáis, no tengan miedo, porque desde el primer momento en que ustedes teman, no van a hacer nada. Y en esta mañana el Señor nos está diciendo: no temáis. No temáis a cualquier sea de las cosas que te puedas enfrentar o que ya te estés enfrentando. No temáis a caminar en medio de esta nación y dar de lo que Dios te ha dado. No teman a usted representar a Cristo a través de su vida en cada lugar donde usted se pare. Porque si le negásemos delante de los hombres, ¿qué dice su palabra? Él nos negará delante del Padre. Así que nuestra tarea, más que cualquier otra cosa, es que el Uruguay sea salvo. Es que esta nación escuche de la palabra del Señor. Es que esta nación sea cambiada, sea transformada por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Es que esta nación conozca que hay un Cristo vivo. Es que esta nación conozca del Dios, aleluya, que fue capaz de entregar a su Hijo en la cruz del Calvario por amor, no a nosotros que estamos aquí, por amor a nosotros y a los que están fuera, que no conocen de Él. Así que era necesario que los discípulos también padecieran lo mismo que Jesús. Era necesario que si tenían que ir presos, fueran presos. Era necesario que si pasaban hambre, pasaran hambre. Era necesario que si eran señalados, fueran señalados. Pero que la misión fuera cumplida. La misión fuera cumplida sin importar el cómo y el qué. Sin importar el cómo y el por qué. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces los mismos discípulos le dijeron: Señor, pero si tú sanaste a aquel sin tú estar allí, ¿por qué tú no puedes sanar a todos los que están en las otras ciudades? Hay cosas que les corresponden a Dios y hay otras que nos corresponden a nosotros. Habían cosas que en ese momento les correspondía hacer a Jesús para que sus discípulos aprendieran, para que sus discípulos lo imitaran, hicieran lo mismo que Él. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo. No hay otra cosa al cual nosotros podamos imitar en este mundo. Usted y yo tenemos que cada día parecernos más a Él. ¿Cómo alcanzará la esposa al esposo inconverso? ¿A través de qué? De su testimonio. O sea, si nosotros nos parecemos cada día más a Él, todo el que nos rodee va a conocer de Cristo a través de nosotros. A través de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Le dice: así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. ¿Sí? Ustedes no van ocultos, ustedes no van encerrados, escondidos a hacer la tarea, a hacer esta misión. Ustedes simplemente vayan y punto. Ustedes no se escondan de nadie, porque os digo, gloria al nombre del Señor,
que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis a los que matan, ¿qué? El cuerpo, mas el alma no pueden, ¿qué? No pueden matar. Nosotros muchas veces vamos a ser expuestos, señalados, maltratados, vituperados. Mire, usted no se asombre. La Biblia dice que los días empeorarán, no mejorarán. Iremos de peor en peor, en peor en peor. A nosotros simplemente nos corresponde orar para que en esos días malos nosotros seamos fortalecidos por el Señor. Amén. O sea, y dice, no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, le está diciendo, ustedes van a ir, pero ustedes no teman al hombre. El hombre simplemente, ¿qué puede hacer? Matarlos. El hombre simplemente, ¿qué puede hacer? Encarcelarlos. ¿Qué pueden hacer? Escupirlos. ¿Qué pueden hacer? Cerrarle las puertas. ¿Qué pueden hacer? Ir a buscar a los de la guardia, ir a buscar a los fariseos, ir a buscar para que se pongan y hagan enfrentamiento con ustedes. Pero ustedes no teman a ninguno de ellos. No teman al hombre, porque ellos simplemente pueden matar el cuerpo. Amén. Pero no pueden matar el alma. Hay un coro que dice, yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz. Yo te alabo de corazón, yo te alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me faltan el alma, es porque me fui con él, me fui con él, me fui con él. Es porque me fui con él. Usted no tema al que pueda matar su cuerpo. Usted simplemente tema a aquel que puede matar el alma. Esa es la que nosotros tenemos que cuidar. Que no la pueda dañar el rencor, que no la pueda dañar el odio, que no la pueda llenar la amargura, que no la pueda llenar el resentimiento. Porque cada una de esas cosas acumuladas aquí en el corazón calcome hasta los huesos, hermano. Así que su alma tiene que estar limpia. Cada día nosotros, en vez de temer al hombre, tenemos que vivir y temer a Dios. Y quiero que sepan algo, que cuando hablamos acerca de esto, debemos temer. En este sentido, no debemos tener a los que pueden dañarnos físicamente por las circunstancias de nuestras vidas terrenal. Circunstancias en nuestras vidas van a llegar siempre, de las cuales nosotros no tenemos el control. Por supuesto, es importante tomar medidas de seguridad para proteger nuestra integridad física, pero no debemos permitir que el miedo nos aleje de la labor que Dios tiene para nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que entender, iglesia, que el miedo nos paraliza, el miedo nos estanca y el miedo hace que no avancemos. El miedo te limita y me limita a mí a hacer muchísimas cosas como iglesia y como hijos de Dios. Así que no permitas que el miedo te impida hacer lo que Dios te llamó a hacer. ¿Qué Dios te llamó a hacer? Cada uno de los que están aquí conoce a lo que Dios lo llamó a hacer. Pregúntese, ¿lo está haciendo? ¿Por qué se ha detenido? ¿Qué ha sido lo que lo ha estado limitando?
hacer lo que Dios le mandó a hacer? Esa pregunta llévesela para su casa. Él está diciendo: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y este temor no es el mismo temor que vimos al inicio, ese temor de miedo, de pavor, de terror. Estamos hablando de este temor a Dios, es reconocer su majestad, reconocer su poder, reconocer su santidad, reconocer su autoridad. Usted toma la decisión de vivir una vida íntegra y agradable delante de Él. Temer a Dios, hermano, habla acerca de reverencia, de obedecerle, de servirle, de reconocerle. Alabado sea el nombre del Señor. De someterse a Él y repudiar el pecado. Es que cuando usted se enfrenta ante el pecado, usted por temor, por reverencia y por agradarle a Dios, usted no ceda al pecado, sino que usted huya de él. Por eso el mismo Jesús les dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma. A Dios es al único que nosotros tenemos que temer, hermano. Y cualquier circunstancia de temor que nosotros podamos estar viviendo en medio de este mundo, usted simplemente lo único que usted tiene que hacer es clamar al Dios al cual usted sirve. Señor, ¿por qué estoy detenido? Señor, ¿por qué estoy con miedo? Señor, ¿por qué lo que me mandaste a hacer yo no lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Qué es lo que yo he dejado entrar en mí que me hace que yo me limite y no avance hacia lo que tú me mandaste a hacer? ¿Es acaso mayor ese miedo, ese temor, al tener esa herencia con el Padre, al obtener esa salvación? ¿Usted sabe cuántos hombres y mujeres de Dios ceden ante el mundo por causa del temor? Por el temor al que dirán, por el temor al señalamiento, por el temor a decir que es cristiano. ¿Cuántos vieron aquí alguna vez la película que se llama Cristiano de la Secreta? Muchísimos, ¿verdad? Es donde usted era cristiano, pero a la vez no era cristiano. Porque usted llegaba a los lugares, o a su trabajo, a su universidad, o a la escuela, donde fuera, y usted, en vez de representar a Cristo o decir que usted era cristiano, lo que hacía era que hacía lo mismo que los demás hacían. O sea, que nadie sabía que usted era cristiano. Cristiano de la secreta. Y eso en medio de la adolescencia se vivió mucho. Adolescentes y jóvenes que lógicamente son fuertes estos momentos donde iban a ser cuestionados por ser cristianos o por simplemente no hacer lo mismo que sus compañeros hacían y pasaban desapercibidos. Alabado sea el nombre del Señor. Usted no pase desapercibido. Usted, en cada lugar donde usted esté, haga saber de quién usted es hijo y de quién usted es hija. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. No se paralice ante el miedo, no se paralice ante aquello de lo cual ya el Señor te sacó de la esclavitud a la libertad. Temor a Dios, vivir para Dios, hacer lo que Dios nos mandó a hacer, predicar su palabra, alcanzar a los perdidos. Alabado sea el nombre del Señor. Que en esta mañana usted se quede con este mensaje en su corazón. Ustedes no recibieron un espíritu
que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Cada uno de nosotros como hijos de Dios, en cada lugar donde usted esté, en su casa, en su trabajo, en la universidad, en la escuela, en el edificio, en la cola, en el mercado, usted represente lo que usted tiene dentro. Lo que usted tiene dentro, eso es lo que la gente va a ver por fuera. Amén. Lo que usted tiene dentro es lo que la gente va a ver por fuera. Y muchos van a ser alcanzados no por lo que tú le digas, sino por lo que ellos ven en ti. Amén. Sino por lo que ellos ven en ti. Y nosotros tenemos hermanos uruguayos aquí a los cuales damos gracias al Señor por tenerles entre nosotros. Pero usted sabe qué cantidad de amigos están fuera en medio de esta nación que no conocen de Cristo. Ellos necesitan también escuchar de Cristo y ser salvos y salir de la esclavitud a la libertad y ser hijos, así como usted y yo somos hijos. Amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.